Buenas noches. Hoy vamos a hacer la exposición sobre el programa de implementación de telesalud. Yo soy la médico residente de segundo año, Gabriela Mabel Ruiz Castro, de la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Y bueno, mi propuesta es la implementación de un programa de telerehabilitación cardíaca para pacientes que han sido posoperados de bypass coronario en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Primero, para poder iniciar, una pequeña introducción. Eh, Tendríamos que conversar un poco sobre la cardiopatía isquémica, ya que va a ser una de las patologías que va a generar mayor mortalidad a nivel mundial. Y según la Organización Mundial de la Salud, ha sido la causante de aproximadamente el 16% de todas las muertes globales en el año 2019. Algunos de los factores de riesgo modificables que se encuentran más asociados a esta patología incluyen la hipertensión, la diabetes mellitus, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y los niveles altos de colesterol. Factores que en gran medida van a estar relacionados a hábitos de vida nocivos. Y en cuanto al bypass coronario, va a ser uno de los procedimientos de elección para justamente pacientes que tienen cardiopatía isquémica o una enfermedad arterial coronaria, cuya finalidad va a ser restaurar el flujo sanguíneo al corazón cuando las arterias coronarias se encuentren bloqueadas. Y al ser una cirugía mayor puede tener complicaciones de diversas índoles, las cuales en su gran mayoría van a estar relacionadas a la herida quirúrgica y a la inmovilidad. Se dice que los hospitales del Seguro Integral de Salud se han mantenido en casi el mismo número en la ciudad de Lima, lo cual a través de los años no llega a abastecer las necesidades de una población bastante amplia que aproximadamente llega a 11 millones de personas. Es por ello que necesitamos herramientas que puedan descongestionar esta atención y así obtener una atención que sea oportuna y de calidad en los hospitales de mayor complejidad como lo es el Hospital Nacional 2 de Mayo. Y bueno, el uso de las herramientas digitales ha ido incrementando en el tiempo debido a las diversas áreas en las cuales puede ser de ayuda, ¿no? Tanto en el diagnóstico como en la terapéutica. Y bueno, además cada vez el uso de estas herramientas es mucho más sencillo y puede ser usado en diferentes tipos de poblaciones. El proyecto digital que se ha elegido es la creación de un programa de telerehabilitación cardíaca en pacientes que han sido sometidos a revascularización coronaria por cardiopatía isquémica. La finalidad del programa sería disminuir los gastos en salud, tanto para el Estado, pues generaría una reducción en el tiempo de rehabilitación en los pacientes con esta patología, así como también el gasto de bolsillo de los usuarios, quienes aminorarían los gastos relacionados tanto a los traslados a las terapias como el mismo hecho de llevar una terapia en un hospital de alta complejidad a veces requiere. En cuanto al contexto, la población donde se va a realizar el proyecto se encuentra en el distrito de Cercado de Lima y bueno, se dice que una de estas zonas, como es la que se encuentra alrededor del hospital, es una zona que tiene quizás un nivel socioeconómico un poco disminuido, ¿no? Entonces, justamente es una población que se beneficiaría de poder llevar a cabo este tipo de programas, ¿no? Y el proyecto se va a alinear con muchas de las prioridades nacionales y locales, como por ejemplo las prioridades de infraestructura deficiente y equipamiento de los servicios de salud públicos para la atención integral con énfasis en las personas con diabetes, cáncer, enfermedades raras y huérfanas y personas con discapacidad. También se alinea con otra de las prioridades que son el tratamiento de enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares y metabólicas, con énfasis en la hipertensión arterial, diabetes, mellitus, obesidad y otros tipos de hiperalimentación, así como también se alinea con la prioridad de disminuir, ¿no?, la desigualdad en el acceso a la atención integral en los servicios de salud de las poblaciones vulnerables. Eh, y en cuanto a la definición en términos clave,
Uno de los términos más importantes sería el de telesalud, que viene a ser el servicio de salud que utiliza las tecnologías de información y comunicaciones, que son las TIC, para lograr que esos servicios y los relacionados sean más accesibles a los usuarios en áreas rurales o con limitada capacidad resolutiva. Otro de los términos sería equipo multidisciplinario, ya que justamente va a ser el equipo el cual va a constar de diversas especialidades, como por ejemplo en este caso donde vamos a tener al médico rehabilitador, al cardiólogo, al terapeuta físico, al nutricionista y al psicólogo. La modalidad asincrónica se dice que es la comunicación en tiempo diferido, quiere decir que no está en línea, o sea, cuando una persona está offline. Y la modalidad sincrónica, que es cuando existe una comunicación directa en tiempo real a través de un medio de comunicación. La telerehabilitación se dice que es la provisión de servicios de salud a distancia en el componente de rehabilitación, prestada por personal de salud mediante el uso de las TIC con el propósito de facilitar el acceso al servicio de rehabilitación a la población. Y la teleterapia es el procedimiento terapéutico donde el paciente realiza las terapias indicadas en el plan de rehabilitación, prescritas por el médico especialista en medicina física y rehabilitación y guiadas por un profesional de la salud competente en forma remota mediante las TIC. En cuanto a la formación del equipo de trabajo, vamos a tener al médico rehabilitador, que va a ser justamente el médico que se encuentra con la especialidad de medicina física y rehabilitación, y su función principal va a ser la evaluación integral del paciente para poder realizar la prescripción del ejercicio físico según las necesidades individuales de cada uno de los pacientes, además de hacer la evaluación de los potenciales factores de riesgo que podrían generar una contraindicación en cuanto al ejercicio no supervisado, ¿no? En cuanto al siguiente equipo de trabajo, va a estar conformado también por el cardiólogo, que va a ser el médico que va a contar con la especialidad de cardiología y su función principal será la evaluación y seguimiento de los pacientes con el antecedente de cardiopatía isquémica que han recibido el bypass coronario y tanto el control de su medicación como de los posibles efectos adversos que ésta pueda tener. El fisioterapeuta va a ser el profesional de salud licenciado en tecnología médica, en terapia física, con especialidad en rehabilitación cardiopulmonar. Él va a ser el encargado de efectuar el programa de telerehabilitación de manera conjunta con el paciente. El nutricionista va a ser el profesional de la salud licenciado en nutrición y se va a encargar de brindar las evaluaciones periódicas a los pacientes para poder realizar la prescripción de un régimen nutricional de acuerdo a cada uno de los pacientes. El psicólogo va a ser el profesional de la salud licenciado en psicología cuya función principal será la de brindar acompañamiento al paciente durante su rehabilitación y poder realizar también una derivación oportuna si es que así lo requiriera a otras áreas como las de psiquiatría. En cuanto a la identificación del público objetivo, el programa va a tener como usuario directo a los pacientes del Hospital Nacional 2 de Mayo que hayan sido sometidos a una cirugía de revascularización coronaria por el diagnóstico previo de cardiopatía isquémica, que además se encuentren de alta y que a su vez cumplan con los criterios de seguridad establecidos por el médico rehabilitador. Además, los pacientes deben de contar con características no médicas para poder acceder al programa de telerehabilitación, las cuales deberían de ser las siguientes. Uno, tener el acceso a Internet y contar con los dispositivos tecnológicos, tales como un teléfono inteligente, una tablet o una computadora con una conexión de red estable. Además, deberían de contar con un pulso oxímetro o un reloj inteligente para poder realizar la medición de los signos vitales como la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Además, deberían de contar con un manejo básico de la tecnología, es decir, deberían de saber usar videollamadas, aplicativos o las mismas plataformas de telemedicina y deberían de contar con un apoyo familiar o de un cuidador que lo pueda asistir en el caso de presentar algún tipo de emergencia, ¿no? Además, debería de contar con un ambiente adecuado y que a su vez sea seguro para poder realizar el ejercicio sin riesgo a caídas o accidentes. En cuanto al análisis del entorno, durante el tiempo de pandemia de la COVID-19 se realizó la implementación de un programa de telerehabilitación cardíaca en los pacientes que fueron atendidos en el Instituto Nacional del Corazón,
que es el INCOR. Para ello, el programa se desarrolló de forma 3 veces a la semana, con un total de 24 sesiones. Cada una tuvo una duración de 30 minutos, donde se realizaba la educación al paciente y 40 minutos de entrenamiento físico, que estuvieron a cargo del equipo multidisciplinario de rehabilitación cardíaca del INCOR. Cada una de estas sesiones fue desarrollada para grupos de 8 pacientes y se iniciaba primero con un escrutinio para poder detectar si es que existía alguna contraindicación para el entrenamiento y así evitar cualquier complicación potencial. Para las sesiones sincrónicas se empleó la plataforma de Zoom, la cual permitió el control de la asistencia y también la participación de los mismos pacientes. Y como resultados, se tomaron como medida la mejora de la seguridad y autoeficacia del ejercicio, pruebas psicométricas del estado de ansiedad y depresión, además de que se midió el cambio en la calidad de vida y el nivel de conocimiento sobre su enfermedad. Y bueno, con ello se concluyó que el programa de telerehabilitación cardíaca implementado a través de una plataforma virtual mejoró la calidad de vida, disminuyó el estrés y la depresión en pacientes cardiópatas que fueron dados de alta. En cuanto a la evaluación del entorno facilitador, existen normativas, tanto como leyes, resoluciones ministeriales y decretos legislativos que generan un marco teórico a través del cual se puede ejecutar este proyecto de salud. Una de ellas es la ley número 30421, que es la ley del marco de telesalud, que va a proponer el marco legal para el desarrollo de la telesalud en el país, así como también va a definir sus componentes, servicios y responsabilidades de las entidades que se encuentran involucradas. También tenemos la resolución ministerial 117-2020, la cual va a aprobar la directiva para poder generar la implementación y desarrollo de los servicios de telemedicina, tanto en sus modalidades síncrona y asíncrona, estableciendo así los lineamientos para su correcta aplicación. También se cuenta con la resolución ministerial 116-2020, la cual va a aprobar la directiva de telegestión para la implementación y desarrollo de la telesalud, orientando la gestión y coordinación de los servicios de salud a través de los medios digitales. La ley 29733, que es la ley de protección de datos personales, la cual va a garantizar la protección de los datos personales en el manejo de la información, asegurando la privacidad y seguridad de los pacientes. Y el decreto legislativo número 1412, que es la ley de gobierno digital, en la cual va a promover el uso de tecnologías digitales en las entidades del sector público, incluyendo nuestro sector, que sería el sector salud. En cuanto a los retos, van a haber retos que se van a tener que tomar en cuenta al momento que uno realiza la implementación de este proyecto de telerehabilitación cardíaca, ya que ellos podrían limitar su efectividad. Por ejemplo, el tener dispositivos electrónicos en mal estado y que no sean adecuados, ¿no? Ello supondría una mala ejecución del programa por parte del paciente, ya que al no contar con todas las características del dispositivo, ya sea el audio, la imagen, etc., el paciente no podría realizar un programa de manera adecuada. La falla en la red del Internet también, ya sea por un problema a nivel domiciliario o tal vez a nivel del misma área hospitalaria, eh, podría generar una pérdida de la comunicación entre el paciente y el equipo multidisciplinario de rehabilitación, por lo cual también impediría que el paciente tenga un programa efectivo. Y la imposibilidad de realizar una evaluación física, de ser el caso que el paciente lo requiera, ya que a veces si es que el paciente presentara un signo de alarma, no se contaría con la posibilidad de realizar el examen físico completo, que incluya justamente la palpación, ocultación, percusión, etcétera, del paciente. Pero en cuanto a las oportunidades, en realidad este tipo de programas podría mejorar el acceso a los servicios de salud de manera oportuna para poder realizar un ciclo de rehabilitación cardíaca adecuado. En cuanto a la fase de planificación de la implementación, vamos a hablar un poco sobre el diseño del sistema de salud digital y sobre los requisitos funcionales. Entre ellos vamos a tener la gestión de usuarios. Los usuarios del servicio, tanto los profesionales de salud como los pacientes, van a tener la posibilidad de crear un usuario y contraseña con el cual podrán ingresar a su perfil dentro del programa de telerehabilitación.
el cual va a permitirles guardar datos importantes, tanto el resultado de las evaluaciones, videos de ejemplos de ejercicios que ya se encuentran grabados, recordatorios sobre citas presenciales, citas virtuales, entre otros datos de importancia. También tendremos el historial clínico electrónico, en el cual el profesional de salud va a contar con acceso a la historia clínica electrónica, donde podrá realizar evaluaciones previas, así como resultados de análisis de laboratorio como de imagen. El agendamiento de citas también, el paciente va a contar con recordatorios automáticos, los cuales lo mantendrán al tanto de cuándo deberá conectarse para una nueva sesión de terapia o de teleconsulta. El monitoreo remoto de los pacientes van a contar con un sistema de monitoreo digital que va a permitir que en tiempo real se puedan visualizar sus funciones vitales durante el tiempo que hace el entrenamiento, tanto la frecuencia cardíaca como los niveles de saturación de oxígeno por medio del pulsoxímetro. La seguridad y confidencialidad también, ¿no? Se va a contar con un cifrado de datos adecuado, de extremo a extremo, con control de accesos y cumplimiento de las diferentes normativas digitales. En cuanto a la interoperabilidad, este sistema se encontrará integrado al sistema que ya se usa a nivel del Hospital 2 de Mayo, que es el CISCAL, ¿no? Eh, entonces, el profesional de la salud podrá revisar de manera detallada la evolución del paciente dentro del programa. En cuanto a la facturación y pagos, no se contará con un medio de pago electrónico, ya que los usuarios del SIS no tendrían que realizar dicho pago por alguno de los servicios que se están brindando, ¿no? Y en el caso de los pacientes no CIS, el pago deberá ser realizado de manera presencial en el hospital y deberá ser registrado en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación para poder darle sus credenciales y puedan generar, o bueno, ya hacer el inicio del programa. En cuanto al soporte técnico y ayuda en línea, se contará con la ayuda de bots en línea y asistencia para que puedan solucionar cualquier problema que pueda presentar. En cuanto a la infraestructura, se requerirá de un ambiente idóneo para poder generar la atención digital, ya que los diversos personales del equipo multidisciplinario van a tener que realizar distintas evaluaciones, así como gestionar una base de datos de los pacientes ya atendidos. Entonces se debería de contar con un espacio físico suficiente para poder generar el programa de terapia física de una manera cómoda, ¿no? La tecnología, para ello el programa va a requerir dispositivos electrónicos, como mencionamos previamente, ya sean tablets, laptops o celulares inteligentes, los cuales tengan la posibilidad de descargar el software, ¿no? Y además que cuenten con un audio y video que se encuentren operativos, así como una conexión estable a una red de internet. En cuanto a los requisitos no funcionales, vamos a tener algunas características, como por ejemplo la usabilidad, ¿no? La interfaz con la que tiene que contar el programa debería ser intuitiva, de fácil acceso, tanto para pacientes como para el personal de salud. Además, debería de ser disponible, es decir, el servicio de tipo asincrónico, como por ejemplo los ejercicios grabados, la información en línea o los recordatorios del paciente deberían de mantenerse disponibles las 24 horas del día. Además, deberían de contar con escalabilidad, es decir, la capacidad de crecer en cantidad de usuarios y servicios, lo cual también va a depender del número de profesionales de salud involucrados, ya que a mayor cantidad de personal disponible se podrá atender a un número mayor de pacientes. Además, en la característica de seguridad, la plataforma deberá contar con una protección contra ciberataques, autenticación de usuarios y cifrado de datos. En cuanto a la compatibilidad, la plataforma debería ser compatible con diversos dispositivos electrónicos, así como los diversos tipos de operadores, ya sean Android, iPhone, etc. Y la regulación y cumplimientos del programa debe de cumplir con las normas de telesalud de nuestro país, que ya han sido mencionadas previamente. En cuanto a la autenticación de datos, tanto el personal de salud que genera la atención como las personas que reciben la atención, es decir, los usuarios o pacientes, deben de verificar su acceso al sistema mediante sus credenciales, las cuales ya deben de estar previamente registradas y validadas. En caso del personal de salud, la verificación se hará por medio del área de personal de la institución, en conjunto con el área de sistemas, quienes brindarán el acceso con un usuario y una contraseña, luego de haberse confirmado que el personal sea justamente el perteneciente al programa de telerehabilitación.
En el caso de los pacientes, su usuario corresponderá a su número de historia clínica, a la cual se le dará la generación de una clave secreta y se podrá conectar a su correo electrónico o a un número de celular. En cuanto a los retos, vamos a tener retos éticos y retos legales. Dentro de los retos éticos vamos a encontrar la firma del consentimiento informado digital, ¿no? Que los pacientes deberían de comprender los riesgos y beneficios que tiene la telerehabilitación antes de que puedan participar en el programa. Es por ello que se debería de garantizar que la aceptación del consentimiento informado sea libre y se obtenga sin ningún tipo de coerción, siempre dándoles la posibilidad de poder retirarse cuando ellos lo crean conveniente. En cuanto a la privacidad y confidencialidad, cuando se realice la recolección y almacenamiento de datos sensibles, como por ejemplo los que van a ser parte de su historia clínica, se deben de cumplir normas de privacidad, así como evitar el acceso no autorizado a la información del paciente, y por ello también se debe de capacitar al personal en el manejo de datos para que no pierdan la. En cuanto a la equidad en el acceso, los pacientes tanto de recursos medios como escasos podrían ver que quizás el acceso a ese programa es limitado si es que no cuentan con los requisitos mínimos para poder integrar el programa. En cuanto al monitoreo y la respuesta ante las emergencias, uno de los retos clave quizás va a ser garantizar la seguridad del paciente durante las sesiones del ejercicio, ya que van a ser pacientes que van a haber sido sometidos a una cirugía mayor, entonces tienen cierto riesgo de poder presentar un evento adverso durante el ejercicio. Y en cuanto a los retos legales, vamos a tener que cumplir las normativas de telesalud, los cuales deberían ceñirse a regulaciones nacionales e internacionales, ¿no? Además, el licenciamiento y la responsabilidad médica, los profesionales deberían estar legalmente autorizados para poder brindar servicios a distancia, así como también deben estar adecuadamente habilitados en sus colegios profesionales. En cuanto a la seguridad de datos y ciberseguridad, se debe realizar la implementación de los sistemas de cifrado de datos y el control del acceso para evitar cualquier tipo de filtración de datos. En cuanto a los procesos operativos estándar, vamos a tener la planificación y el diseño del programa, donde vamos a encontrar el análisis de las necesidades, así ya hemos hecho la identificación del población objetivo, hemos evaluado los requerimientos y hemos definido los objetivos del programa. Y luego de ello tenemos que hacer la selección de la plataforma digital, es decir, qué software de telerehabilitación se va a usar, así como qué tipo de aplicación se va a realizar, ¿no? El cumplimiento además de las normativas de seguridad y la compatibilidad con los dispositivos de telemonitoreo, así como también el desarrollo de contenidos y protocolos clínicos, ¿no? Debemos de ya tener ejercicios guiados, así como programas de terapia y materiales educativos listos y estandarizar estos protocolos según las guías clínicas ya validadas, ¿no? Y generar finalmente una validación de todo ese programa que sea realizada por expertos en rehabilitación. Además, debemos de hacer la implementación técnica y clínica, es decir, primero hacer la configuración de la plataforma, tanto haciendo la instalación y las pruebas de software, integrando los sistemas electrónicos de salud, configurando los permisos y accesos tanto para pacientes y profesionales, también haciendo la capacitación del personal, haciendo el entrenamiento a los fisioterapeutas, los médicos y el personal administrativo en el uso del sistema y sesiones prácticas de telerehabilitación y resolución de los problemas técnicos que se puedan presentar. También debemos de realizar el reclutamiento y el registro de pacientes con algunos criterios de inclusión y exclusión y también el consentimiento informado y su registro en la plataforma. Y en cuanto a la ejecución y el monitoreo del programa, para el inicio del programa de rehabilitación deberíamos hacer una evaluación inicial a cada paciente y según ello poder hacer una personalización del plan de rehabilitación digital y entregarle a cada uno de ellos los materiales educativos y guías de uso de la plataforma. Asimismo, en la supervisión y el seguimiento debemos hacer el monitoreo del paciente y de su progreso mediante ciertas métricas ya objetivas, ¿no? También hacer el feedback del ajuste del tratamiento según la evolución que vayamos viendo de cada uno de ellos. Y bueno, en cuanto a la interacción con el paciente, tenemos que tener ya teleconsultas programadas con fisioterapeutas y médicos, así como canales de comunicación que puedan generarse para dudas y ajustes en el tratamiento. Y en cuanto a la participación de pacientes, sabemos que el programa estaría dirigido
al equipo de salud conformado por médicos rehabilitadores, terapeutas físicos, nutricionistas, cardiólogos y psicólogos, y permitiría que los pacientes sean atendidos de manera equitativa independientemente de la ubicación en la cual se encuentren y de esta forma puedan acceder a servicios médicos de calidad de manera oportuna. En cuanto al desarrollo del presupuesto, se ha dividido el presupuesto en diversas áreas. Son aproximados que se han tratado de tener según los diversos costos en otros programas. Entonces tenemos primero un presupuesto para la infraestructura y el equipamiento, un presupuesto para los recursos humanos y un presupuesto para la capacitación y formación. Entre ellos un monto bastante considerable, pero hay que tener en cuenta que esto reduciría una gran cantidad de participación presencial del paciente, lo cual generaría una disminución en el gasto que realizan las instituciones de salud, así como una disminución en el gasto del bolsillo, ¿no?, del propio paciente. Y para poder realizar la evaluación y el programa de mejora continua del programa, vamos a tener diversas áreas a evaluar, cada una con su respectivo indicador y el método de medición, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a la eficacia clínica del programa, vamos a tener indicadores que nos van a ayudar a ver si es que realmente hubo un cambio en el paciente, ¿no? Un cambio funcional. Uno de ellos es la mejora en la capacidad funcional que se puede medir a través de las pruebas de caminata de 6 minutos, y el cálculo del VO2 max, así como también el control de factores de riesgo, ¿no? Midiéndolo a través justamente del control de la PA, del colesterol, la glucosa, el uso de tabaco, entre otros. También podemos evaluar la seguridad con el indicador de los eventos adversos, midiéndolo a través de los reportes médicos que se hayan realizado y el telemonitoreo, ¿no? También tenemos el área de adherencia, donde se va a usar de indicador las sesiones que han sido completadas y esto lo vamos a ver en el registro de actividad que se va a ir generando en la plataforma. También tenemos el ítem de calidad de vida, el cual se puede, por ejemplo, evaluar mediante el indicador de reducción de ansiedad y depresión. Y esto lo podríamos evaluar a través de encuestas que puedan ser realizadas por medio de nuestros psicólogos. El área de usabilidad tecnológica, el cual va a tener como indicador la facilidad del uso de la plataforma, y esto se puede evaluar según encuestas que se le pueden dar tanto a los pacientes como al equipo multidisciplinario. Y finalmente el área del impacto económico, ¿no?, donde vamos a ver como indicador principal la reducción de hospitalizaciones, y su método de medición principal va a ser el análisis de este número, ¿no?, de hospitalizaciones. En cuanto a las conclusiones, finalmente la telerehabilitación va a ser una medida, una alternativa eficaz para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes cardíacos, y su implementación va a requerir sí inversión en infraestructura tecnológica, capacitación de personal y bueno, va a ser clave realizar el monitoreo continuo para poder garantizar su